buenas noches, El Salvador. Un placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar y, por supuesto, dar la bienvenida para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, el próximo sábado, sin lugar a dudas, evento por todo lo alto, el salvadoreño más universal de todos, Monseñor Romero y Galdames, será beatificado y, por supuesto, una cobertura tremenda por parte de Canal 33, desde las 7 de la mañana le vamos a tener todas las imágenes. Se figura usted, son 50 años de teleprensa, ya se imagina lo que le vamos a presentar. Y es que esta noche vamos a abordar precisamente esa temática. 35 años ha tenido que esperar El Salvador para poder abrazar la beatificación de una persona que traspasó fronteras con la fe. Así fue el martirio, una muerte precisamente por la fe. Así se ha determinado, por odio a la fe. Esta noche, para abordar esta temática, con gusto le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un placer tenerlo en su casa nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. También en estudio, con gusto, le damos la bienvenida a don Rafael Goches. Un placer tenerlo en su casa también, don Rafael. Encantado, Sergio, muy amable. Gracias a usted. Vamos a hablar de la vida, obra de Monseñor Romero, análisis del mensaje de Monseñor Romero. Y también vamos a hablar por qué lo mataron a Monseñor Romero. De eso vamos a profundizar. Más adelante se incorpora el doctor Oscar Godoy. Saludamos a Banco Agrícola, señores, porque todas las noches hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Lunes 9 de octubre. Por la tarde fui a celebrar la misa al cantón La Loma. Una misa ofrecida en sufragio por los 2 campesinos asesinados. Me sorprendió el numeroso gentío que me esperaba. Allí estaban la madre, las esposas, hijos y demás familiares y amigos de los asesinados. Se notaba en todos el temor, que se justifica por la represión y el abuso de autoridad de los cuerpos de seguridad, amigos de los... De hecho, mientras celebraba la misa, aparecieron con sus corvos y se notaba una actitud agresiva. Y comprendí el temor de los campesinos y por qué muchos hombres duermen fuera de sus casas con el temor de ser sorprendidos por la noche. Y él grababa cada noche allí en esa radiograbadora. Y bueno, estas son imágenes, por supuesto, que también parte de esta del día sábado le vamos a estar presentando en el marco de la beatificación de Monseñor Romero. 35 años ha tenido que esperar este pueblo para abrazar precisamente esta beatificación que se presenta en 1990. Se pidió la beatificación cuando en aquel entonces en el Estado del Vaticano Juan Pablo II dirigía precisamente este estado. El martirio se conoce por muerte, por odio a la fe. Y yo quiero arrancar con Dagoberto Gutiérrez y caballeros, para ustedes también es extensiva la pregunta, porque quiero traer como una exposición de motivos.
yo quiero ser punzante y quiero ser más profundo, señores, de lo tradicional, porque yo quiero conocer, que ustedes me expliquen realmente cuáles fueron los móviles que en algún momento llevaron a ciertas personas a perpetrar el asesinato del único representante de la iglesia que muere precisamente cuando estaba dando la palabra de Dios, la homilía. Y es que en algún momento habían dos grupos antagónicos que ciertamente habían arremetido contra Monseñor Romero. La burguesía, como usted lo ha dicho en su momento, hace que llegue a la curia, pero la curia estaba dividida. Posteriormente, Monseñor Romero arremete contra el ejército, llamando a todos los integrantes de este que ellos no tenían por qué seguir las órdenes del Estado Mayor, porque ellos eran responsables de toda la muerte de tus hermanos. Un año antes, don Dagoberto, y arranco con usted, y si me equivoco, me corrige, también la guerrilla lo había amenazado. Un año antes también había sido parte de la proclamación de precisamente ser candidato a Premio Nobel de la Paz. Voy a arrancar en este momento, si usted me lo permite, con el doctor Óscar Godoy, primero saludándolo, porque se incorpora. Un gusto tenerlo acá, gracias por acompañarnos. Un saludo. Gracias. Y por supuesto el análisis que ya había dejado planteado. Por favor, don Dago, ayúdeme. Cómo no. Por favor. Del 18 al 23 de mayo se realiza en Ambato, en Ecuador, el Congreso de Medicina Biológica y Tratamiento del Dolor. El médico salvadoreño Mauricio Ulloa es uno de los expositores en ese evento, que tiene un importante peso científico. Un 19 de abril de 1895 muere en combate José Martí, el extraordinario revolucionario cubano y poeta de altos quilates. Rendimos homenaje a la memoria de José Martí. Nos unimos al pesar por la muerte de Philander Funes, un hombre amante del teatro y cultivador de esa rama. Nos pesa y nos duele su muerte. Un saludo a la Avi y a Tony de Anda, de Metrosur. Hacerle caso a Tony, Avi, hacerle caso. Y vos también, Tony, pero no mucho, no mucho. Bueno, ¿y por qué apareció Monseñor Romero? ¿Cuáles son las circunstancias históricas? El nombramiento al cargo de arzobispo de San Salvador es un accidente histórico. Un accidente histórico. Los que lo nombraron lo hicieron pensando que él era el hombre conservador adecuado para aplacar las aguas. Accidente histórico. ¿Y cuáles son las circunstancias en donde se construye una personalidad como la de Monseñor? Dispuesto a la muerte, dispuesto a todas las consecuencias. Eso ocurre en momentos de crisis histórica, crisis orgánica se llama eso, en donde está afectado el poder económico y el poder político de manera prolongada, sin que aparezca una solución. Esa crisis se prolonga hasta nuestros días, y en el caso de la Iglesia Católica, tradicionalmente conservadora, se produce un desencuentro entre un obispo de la capital del país y el resto del clero, atrasado ideológicamente, atrasado filosóficamente, atrasado teológicamente, y aparece una persona superior teológicamente y avanzado filosóficamente y avanzado políticamente, y hay un desencuentro y un choque. Es expresión de esa crisis. Solamente en el marco de esas circunstancias se produce esa transformación y ese personaje. Cuando hablamos de Monseñor Romero, lo estamos relacionando en primer lugar con los cristianos. Monseñor Romero aborda el tema de qué significa ser cristiano. También con la Iglesia Católica. Monseñor Romero dice, aquella iglesia que no es perseguida, entonces no está haciendo bien las cosas.
Pero también Monseñor Romero se relaciona con el poder oligárquico, y con la gente. Y dentro de la gente, con el pueblo. Su pensamiento es un pensamiento desarrollado, extraordinariamente desarrollada. Oí lo que dice sobre la iglesia. Hermanos, no nos debe de extrañar cuando se habla de iglesia perseguida. Muchos se escandalizan y dicen que estamos exagerando, que no hay iglesia perseguida. Pero si es la nota histórica de la iglesia, siempre tiene que ser perseguida. Escucha esto bien, por favor. Pero si es la nota histórica de la iglesia, siempre tiene que ser perseguida. Una doctrina que va contra las inmoralidades, que predica contra los abusos, que va siempre predicando el bien y atacando el mal, es una doctrina puesta por Cristo para santificar los corazones, para renovar las sociedades. Oye, para renovar las sociedades. Y naturalmente, cuando en esa sociedad hay pecado, hay egoísmo, hay podredumbre, hay envidia, pues el pecado salta como la culebra cuando tratan de apelmazarla y persigue al que trata de perseguir el mal. Por eso, cuando la iglesia es perseguida, es señal de que está cumpliendo su misión. Esto le produjo choque con el clero, con el mando de la Iglesia Católica. No nos equivoquemos pensando que Monseñor Romero representa a la Iglesia Católica. No. Es más, vos leíste las entrevistas que Héctor Silva Ábalos le hizo a Vincenzo Paglia, el presentador de la causa de Monseñor ante la Sagrada Congregación, allí en Roma, que estuvo viendo este tema. Allí, en 4 entrevistas, Vincenzo, de la Orden de San Egidio, explica que la oposición significativa y mayor a la beatificación de Monseñor Romero vino del clero católico salvadoreño. Esto merece una explicación. Vos, José Luis, que estás en esto, apuntate en esa explicación. Yo por lo menos te le he pedido varias veces, José Luis. En el acto del sábado, aprovechá vos un ratito allí y decía algo. ¿Cómo es posible que ustedes hayan sido los mayores opositores a la beatificación? Eso es lo que dijo don Vincenzo Paglia. ¿Y cómo es que ustedes no pueden explicar eso? Todavía en la beatificación estaba dividida la curia. ¡Claro! Okay, explíqueme usted una cosa, porque yo le voy a preguntar obviamente lo que hay que preguntarle. Sí. ¿Cuál era el problema en aquel entonces de la curia? Y yo he leído, no esto es una aseveración, es una pregunta. ¿Estorbaba Monseñor Romero no solamente a la clase política, sino que a la curia habían algún tipo de intereses de la Iglesia Católica en este país con la clase política dominante en aquel entonces? Mira qué importante esa pregunta. Nosotros los guerrilleros no teníamos mayores dificultades con Monseñor Romero, no. Él nos criticaba, él nos regañaba por la violencia. La violencia. Y nosotros entendíamos y entendemos que la violencia es la partera de la historia. Y ocurre que la partera no tiene responsabilidad en el ser que nace. La partera simplemente atiende el parto, pero ese ser ya fue concebido. Cuando se dice que la violencia es la partera de la historia, no es la violencia la que produce eso. No es esa partera. Pero claro, Monseñor lo entendía de otro modo, por eso nos criticaba, pero no teníamos mayores dificultades. El clero sí, porque el clero le tenía miedo a Monseñor. Los cleros religiosos temen a sus hermanos cuando estos se parecen demasiado a Jesucristo. Porque el clero de las iglesias le teme a Jesucristo.
Este era el conflicto. Perfecto. Voy con don Rafael y voy, por supuesto, también con el doctor Oscar Godoy. Pero antes, permítame, porque quiero compartir unas imágenes que mi productora precisamente quiere exponerlos. Porque la pregunta más adelante es la que ya le había dicho a usted. Les estorbaba a la curia y a la clase política. Pausa. Volvemos. Con la muerte de Rutilio Grande, ahí la iglesia se declaró pobre, separada del matrimonio tradicional con los poderes. Porque hizo ahí, a mis vicios, 3 cosas que nadie antes ni después ha hecho. En primer lugar, dijo que ya no se iba a reunir en actos oficiales con el gobierno hasta que se aclarase la muerte de Rutilio Grande, cosa que hizo. Una segunda cosa, cerró los colegios católicos para que estudiaran la realidad nacional y por la radio ISAX. Entonces pasó los mensajes de la vida de Rutilio Grande, lo que había pasado. Y tercero, declaró la misa única. Ahí chocó con toda la jerarquía. Chocó con el nuncio, con el Vaticano, con todos. Perfecto. Don Rafael, luego del asesinato de Rutilio Grande, Monseñor Romero marcó distancia con el gobierno y exigió el crimen fuera investigado, cosa que nunca ocurrió. Pero adicionalmente, sobre el tema de Rutilio Grande, tanto don Pepe Simán como el alcalde Nayib Bukele manifestaron en su momento que el Papa Francisco les dijo expresamente a los dos que la beatificación de Rutilio Grande también se viene. Voy con usted. ¿Qué opinión le merece ese tema cuando hace un quiebre don Monseñor Romero? Precisamente había sido una persona conservadora y empieza a arremeter porque ante el cuestionamiento que por qué habían matado a Rutilio Grande, le dijeron que supuestamente él llevaba armas. Muchos interpretan que fue un mensaje que Monseñor Romero jamás recibió porque no lo quiso recibir, para que se callara. Por favor. Muy bien, Sergio. Creo que es importante para la sociedad salvadoreña poder diferenciar entre lo que es la imagen, la figura de Monseñor Romero como símbolo de la fe, de la integralidad, y otra cosa es el pensamiento, la filosofía de Monseñor Romero. Creo que ese elemento es muy importante. Y para ello, permítame ubicar, contextualizar. Voy a iniciar con una frase que él dijo, que es: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. O sea, esas son las palabras agudas que reflejan el pensamiento de Monseñor. Pero, ¿qué pasaba en el periodo de 1977-1980, que es donde él es arzobispo de San Salvador? Veamos cómo estaba el mundo rápidamente. Bueno, llegaba Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos, el dictador Pinochet demolía o disolvía los partidos políticos en Chile, el dictador Videla en Argentina reprimía a las madres de la Plaza de Mayo, Juan Pablo I muere 33 días de su pontificado, y el Frente Sandinista derroca a Somoza en Nicaragua. O sea, teníamos un contexto bastante convulsionado, pero también con una lucha en plena Guerra Fría que también condiciona todo el contexto. Pero ¿qué pasa en El Salvador? Es en 1977, a las pocas semanas o meses que Monseñor Romero asume el arzobispado de San Salvador, gana el general Carlos Humberto Romero las elecciones presidenciales en el país, con un fraude evidente, y es reprimida a las poblaciones que salían a protestar por ese fraude electoral. Al mes de recibirse como arzobispo Monseñor Romero, asesinan a su amigo Rutilio Grande. Al poco tiempo también asesinan al padre Navarro. Luego es derrocado el general Romero por la Junta, el que había sido elegido
fraudulentamente, es derrocado a través de un golpe de Estado y entra a la Junta de Gobierno en 1979. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es que el contexto externo e interno dentro del cual surge la figura de Monseñor Romero estaban las condiciones creadas, digamos, para que surgiera un defensor de la vida y de los derechos humanos de los desprotegidos. Ese es el valor y por lo cual tiene la beatificación Monseñor Romero. Si nosotros seguimos, la Junta de Gobierno, sale la primera Junta del Gobierno, empiezan a decretarse la reforma agraria en el país en ese momento. Y vea qué interesante lo que dice Monseñor Romero. Esto lo dice en la homilía del 16 de diciembre del 79. Sin duda, el hecho central de esta semana ha sido el anuncio de la reforma agraria. Esta promesa ha despertado gran expectativa entre la mayoría de la población, los trabajadores del campo y también mucho temor y hasta agresividad en la pequeña minoría poderosa, los grandes latifundistas. Es decir, hay que entender cuál era la realidad del Salvador. 35 años después, ahorita muchos jóvenes les es difícil, si no leen la historia, poder ubicar el significado de Monseñor. Y yo quisiera terminar esta introducción porque yo creo que es un elemento sumamente importante que deja testimonio Monseñor Romero, es acerca de su última entrevista con el Papa Juan Pablo II, porque ha sido bastante cuestionada esa relación. Y me voy a permitir leer nada más estos dos pequeños párrafos, si me permite, ahí cierro mi intervención. Dice Monseñor Romero: y tuve esa audiencia que para mí fue un regalo inesperado, donde el Santo Padre me dijo, yo conozco aquí está hablando el Papa Juan Pablo II, yo conozco la grave situación de allá y sé que es muy difícil su apostolado. Y cuente con mis oraciones, yo todos los días rezo por El Salvador. Hay que defender mucho, con empeño, la justicia social, el amor a los pobres, pero también hay que tener mucho cuidado con ideologías que se pueden filtrar en esta defensa de los derechos humanos, que resultan a la larga también atropellos a los derechos humanos. Vea la profundidad de lo que le estaba diciendo. Vea la respuesta de Monseñor. Santo Padre, me da gusto coincidir porque yo trato de buscar ese equilibrio de defender con todo ardor la justicia social, que es lo más atropellado en mi pueblo. Estar plenamente con los pobres, pero también señalar los peligros que puede haber en una reivindicación que se vaya a hacer sin los sentimientos cristianos. Entonces, ahí resume prácticamente la diferencia que había en ese momento de una explicación que le estaba dando Monseñor a Juan Pablo II y la determinación de Monseñor acerca de la defensa de la vida y de los derechos humanos de los desprotegidos. Esa es la clave, digamos, de la labor que hace Monseñor y de su pensamiento y filosofía. Perfecto. Doctor Godoy, el Centro Histórico Monseñor Romero, que es el cuartito en donde Monseñor Romero vivió dentro del Hospital de la Divina Providencia. Me llama la atención porque ya estaban los hermanos de Romero, Tiberio, Zaida y Gaspar Romero. En ese entonces, recordemos que había estado de sitio desde las 6 de la tarde. Sin embargo, llegaron al hospital y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y ustedes por supuesto que lo pueden acceder en diferentes literaturas, es que ambos manifiestan: nosotros ya nos esperábamos la muerte de Romero, esto sabíamos que iba a venir. ¿Por qué? Bueno, no hay que olvidar el contexto inmediato. Estoy usando la expresión contexto inmediato dentro del gran concepto de historia del tiempo presente, es decir, los últimos 30 o 40 años. Ese contexto inmediato era la preguerra, la crisis de la situación política en el país, que estaba abriendo la guerra en su sentido tal como la conocimos. Monseñor encaja en esa coyuntura de cierre de la década y apertura de la década de guerra, y en ese contexto represión,
violación de los derechos fundamentales de todas las personas, persecución política, etcétera, 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 que cuando uno lo compara con lo de ahora hay pocas diferencias, ¿verdad? En ese contexto, lo que conocimos fue un monseñor que en 3, 4 años mostró una posición fuerte contra el régimen, precisamente, como él decía, dando voz a los sin voz, para reclamar por el derecho a la vida, por el derecho a la libre circulación, por el derecho a la información, a la libertad, todos esos valores fundamentales que estaban restringidos en ese tiempo. Años después comenzó la guerra, no tuvimos la oportunidad de conocer al Monseñor de la Guerra, no tuvimos la oportunidad de conocer al Monseñor de los Acuerdos de Paz, no tuvimos la oportunidad de conocer al Monseñor de la posguerra, pero sí podemos imaginar a partir de todo su legado que está escrito en sus homilías, podemos preguntarnos qué diría Monseñor hoy, porque particularmente para mí el sentido de una beatificación romeriana ocurre en una lectura de la actualidad. Hay pobres, hay marginados, hay abusos de poder, hay gente enriqueciéndose desde la política, hay gente utilizando a Monseñor como un estandarte para suavizar las críticas y las malas prácticas de la política. Solo estoy preguntándome, no estoy afirmando nada. Ese Monseñor sacrificado, martirizado, que representó muy bien y sigue representando a uno de los principales cristianismos de nuestra sociedad, también alcanza para representar a los otros cristianismos que también han pagado en toda esta historia con vidas de miles y miles de cristianos que no tenían el nombre de Óscar Arnulfo, pero se llamaban Juan, Pedro, Lorena, Yesenia, Maritza, Roberto, miles y miles de cristianos que cayeron también. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque Monseñor dijo, con la muerte de Rutilio, la iglesia se hace pobre. Pudo haber dicho, la iglesia ya estaba pobre, con los miles y miles de salvadoreños cristianos que estaban muriendo. En todo caso, ese Monseñor que alzó la voz contra el régimen y señaló la depravación de un sistema político que vulneró los derechos fundamentales de la gente, ese Monseñor que tuvo tantas connotaciones, una connotación política porque censuró al régimen, señaló abusos, exigió capacidad, exigió responsabilidad. Ese Monseñor también que tenía una dimensión social, esa dimensión social que él la resume en una lucha preferencial por los pobres. Ese Monseñor que pide que cese la represión, que se respete la vida, que se respete a la gente. Ese Monseñor que también tenía una connotación económica porque estaba desafiando al régimen que estaba sustentado por un modelo de hegemonía económica que subordinaba al gobierno y a las Fuerzas Armadas para ponerla en función de proteger sus estructuraciones de capital. Ese Monseñor que también adquiere un valor histórico porque se inserta por medio de estos procesos de beatificación y después de santificación, se inserta en la historia como un santo más para promover y profundizar la fe. Lamentablemente ese Monseñor también tiene una connotación electoral y en esa connotación electoral él está amenazado para quienes lo ocupan como estandarte ideológico, para quienes lo ocupan como un artículo de promoción electoral, para aquellos que promueven la industria del póster, aquellos que utilizan la figura de Monseñor Romero para hacer proselitismo y lo degradan en esa posición en que su martirio y la sociedad misma lo ha ubicado. Ese Monseñor es el que tenemos que defender de los abusos de aquellos que no comprenden la dimensión política de fondo. Más que todo hoy, cuando se sigue matando. Recordemos que en los 70, en los 80 se mataban unos, mataban otros. En la guerra se mató, mataban unos, mataban otros. En la posguerra se mató, se sigue matando y se va a seguir matando. Quizá hoy sabemos que quienes matan materialmente son otros, son otras formaciones sociales, otros grupos, pero la responsabilidad de quienes promueven la impunidad por ineficiencia, eso sigue vigente. Monseñor cuestionaría eso.
Monseñor cuestionaría que miles y miles de personas mueren por abandono, por malos servicios públicos, porque hay mucha gente que muere porque no tiene una seguridad, mueren y son extorsionados. Monseñor Romero es necesario hoy más que antes. Perfecto. Quiero mostrarle imágenes acá de los periódicos en aquel entonces, en ese momento, cuando Monseñor Romero, arzobispo Romero, responsable de la corrupción moral y social de El Salvador, ante amenazas tanto de la izquierda como la derecha. ¿Es esta la casa de Dios o la casa del odio y la violencia?, se preguntaban los rotativos. Responsabilizan a Monseñor Romero en muerte de policías. El arzobispo en aquel entonces, ahí podemos ver, convertido en el templo de Dios, santuario del terrorismo y refugio de criminales. Eran lo que en aquel momento las maderas de los periódicos esbozaban. Duras críticas. Severamente criticó Monseñor Óscar Arnulfo Romero a las clandestinas fuerzas populares, y parte, por supuesto, de extractos más importantes de lo que Monseñor Romero en las diferentes homilías que tradicionalmente dirigía a todos los presentes esbozaba. Amenazas a muerte, denuncian arzobispo de San Salvador. Acá podemos ver, por supuesto, en aquel entonces imágenes inéditas, y eso es lo que usted puede esperar el día sábado, que nosotros, señores, en una cobertura tremenda les vamos a compartir. Arzobispo Romero censura grupos de izquierda el día de ayer. Don Dagoberto Gutiérrez, quiero ir con usted, precisamente con estas imágenes, porque usted ya lo decía, la curia, la iglesia estaba dividida en aquel entonces por Romero. La iglesia estaba dividida hace poco, precisamente por el tema de la beatificación. La pregunta es, y a mí se me viene a la mente como abogado, y en algún momento estudiamos el juicio de Cristo, que la clase política lo mató a Cristo porque les estorbaba. Si Monseñor Romero, nosotros ahorita vamos a beatificarlo el día sábado con pompo a lo más alto y fanfarria, pero por lo que usted decía, Monseñor Romero estuviera vivo en este tiempo, ¿lo vuelven a matar, don Dago? Qué buena pregunta. Y yo creo que sí. Y hoy lo matarían más rápido. Más rápido. Y así como están las cosas, lo matarían de manera más cruel. Y Monseñor Romero lo decía, es que la misión de un profeta es ser molesto. Ser molesto. Y decir la verdad. Decir la verdad. Oigamos lo que dice sobre la iglesia pobre. Ahora la iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la iglesia es pobre. Hoy la iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza. Y dice, esta es la iglesia que yo quiero. Una iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra. Una iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, para poder juzgar con mayor libertad desde su pobreza. Esto quiere decir que Monseñor Romero sigue pensando, nos sigue hablando, y nosotros lo seguimos necesitando para seguir aprendiendo a juzgar el poder desde la posición y desde los intereses de los pobres. Él fue entonces una persona molesta, con bando. Acordate de la posición de Jesús. Dice, no soy bandera de paz, soy espada. Soy conflicto. Mira lo que dice en cuanto a la organización. Yo quisiera hacer aquí un llamamiento a los queridos cristianos. No les está prohibido organizarse. Es un derecho. Y en ciertos momentos como hoy, es también un deber. Como hoy, 2015, es un deber. Porque las reivindicaciones sociales, políticas, tienen que ser no de hombres aislados, sino la fuerza de un pueblo que clama unido por sus justos derechos. El pecado no es organizarse. El pecado es para un cristiano perder la perspectiva de Dios. Mira qué belleza.
cómo le temían, cómo lo odiaban, cómo lo odiaban. 3 salvadoreños universales tenemos: Monseñor Romero, el más odiado y también el más amado, Roque Dalton y Farabundo Martí. Ve qué cosas. Le voy a una pausa, me la están pidiendo, regreso con usted. Vaya, Volvemos. vaya. Perfecto. Hermanos, lo que ahora les voy a decir. En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos. Son 99 casos bien analizados. Ahí está el nombre, la edad, dónde lo capturaron, qué recursos jurídicos se han hecho, cuántas veces esa madre ha llegado buscando a ese ser querido. Y soy testigo de la verdad de estos 99 casos. Y por eso tengo todo el derecho de preguntar, ¿dónde están? Desde el púlpito, el arzobispo llamaba a la consideración de los hechos de la semana. Bueno, don Dago, regreso con usted, 2 minutos cada uno, por favor. Ya lo habíamos dicho, que hoy se dan baños de pureza y se rasgan las vestiduras muchos en la celebración, cuando se oponían. Y también hablamos, don Dago, que si Monseñor Romero volviera nuevamente a caminar en esta tierra, lo vuelven a matar. La pregunta para cerrar con broche de oro es, ¿quién lo mató y quién lo mataría en estos tiempos? Por favor. Excelente. Miren, por favor, no perdamos de vista la dimensión de Monseñor Romero como pensador. Como pensador. Miren lo que decía, el diálogo cristianismo y marxismo. También es interesante la noticia de que en Roma el próximo octubre va a haber un diálogo entre filósofos cristianos y marxistas. Para aquellos que se espantan del marxismo tan fácilmente, no por motivos cristianos, sino por intereses egoístas, porque jamás habíamos visto tanto odio anticomunista como cuando ven en peligro sus intereses egoístas. Pero si puede haber un diálogo, no para claudicar en los principios de la fe, sino para comprender qué se entiende hoy por comunismo, por marxismo, y muchas veces quienes se espantan más de los grandes males del comunismo no se quieren fijar en los grandes males del capitalismo, que está sacrificando a nuestro pueblo. La pregunta es, ¿y hoy quiénes lo matarían? Ya no serían necesariamente los Dawson. No. Posiblemente hoy lo matarían a algunos o a aquellos que cuando Monseñor dijo esto estaban en el pueblo. Es que la historia es así, no es rectilínea. Ellos lo matarían. Perfecto. Don Rafael, voy con usted, por favor. Sí, yo creo que 35 años después, desde una perspectiva ciudadana, se observa que los políticos aún no han entendido el pensamiento, la filosofía de Monseñor Romero. Por ejemplo, Dago mencionaba un aspecto muy importante que era el apoyo a la organización social de base que promovía Monseñor. Y eso todavía sigue sin trabajarse. Han cambiado gobiernos, sigue centralizado, el desarrollo local muy bien, gracias, y las poblaciones migrando hacia el exterior o hacia el Gran San Salvador. Allá en aquella época, acá yo me puse a investigar porque lo más valioso es, digamos, en el caso de la ECA, de la UCA, ¿qué se dijo en la edición de marzo-abril 1980? O sea, en ese momento que sucedían los hechos. Y fíjese bien, ¿quiénes eran ¿cómo se llama? El director era el mártir Ignacio Yacurilla. Y el jefe de redacción era otro mártir, Segundo Montes. ¿Qué dijeron ellos en ese momento? Monseñor Romero fue asesinado ante el altar cuando se disponía a ofrecer a Dios el pan y el vino. O sea, en la máxima expresión.
En la Eucaristía, sí. Y a oírlo a usted, Sergio, aquí están las palabras que usted ha usado. Dice, su muerte fue un asesinato político planeado de antemano para terminar con su persona y con su obra. Se asesina a quien estorba. Ahí está. Wow. Asesinato político. Eso es la expresión documentado, histórico, acá en este documento. Pero yo quisiera terminar con una reflexión en términos de que 35 años han pasado. Si ustedes se fijan la connotación fuerte a los campesinos y al agro y a la reforma agraria que era hace 35 años. Ahora estamos en otro momento. El sombrero se ha sustituido por la cachucha y las botas por los tenis. Ya estamos en otro momento. Sin embargo, estoy seguro que el día sábado va a haber una gran expresión de la comunidad cristiana en El Salvador por Monseñor Romero. La gran interrogante que va a quedar del sábado en adelante va a ser, vamos a recordar y a valorar la imagen de Monseñor Romero, porque su integridad es un santo, o se va a poder reactivar el pensamiento y la filosofía de Monseñor Romero para que El Salvador pueda salir adelante, porque él fue presa, digamos, de la violencia política en el país. Ahorita es una violencia social, pero Monseñor Romero siempre condenó la violencia de cualquiera que viniera. Entonces yo creo que es importante poder aprovechar y seguir el pensamiento y la filosofía de Monseñor Romero más allá del valor de su imagen. Y Monseñor Romero fue un gran estorbo para muchos. Usted dice, claro, cambiaron las botas por tenis, también los Galil y las tanquetas por Porsche y Maserati, Cayenne. Voy con usted. Bueno, una intervención rápida, retomando lo que decía Dagoberto. Si Monseñor estuviera, quizá ya no estuviera, perdonen el juego de palabras. Correcto. ¿Verdad? Sí. Lo matarían aquellos, decía Dagoberto, que antes estaban en el pueblo. Se le faltó decir dónde están hoy. Pero como dice Rafael también, ¿verdad? Se mata al que estorba políticamente. De todas maneras, Romero estaba condenado a morir, a ser mártir, ¿verdad? La historia lo puso allí y la iglesia crece con Romero. Más que todo, ahora cuando la iglesia tal vez ya no es tan perseguida, pero el pueblo sí, el pueblo sigue siendo perseguido, sacrificado y matado. Y en esta coyuntura en que estamos ante un Estado disociado, un gobierno disociado, desconectado de la realidad, y por otro lado, un pueblo que se revuelca, perdonen la expresión, en una somatización política causada por un gobierno ajeno a su realidad, ese gobierno disociado que se olvidó que los pobres existen y se ubicó en las estructuraciones del capital al margen de los grandes idearios y de las ideologías que tanto peso tuvieron en los 80. Un pueblo que sigue en esa desesperanza, la desesperanza aprendida por décadas y décadas de abandono. Que lleguen gobiernos de izquierda, de derechos y de centro, el pueblo sigue al margen de la buena vida de aquellos que hoy celebran el bienestar y el acceso a recursos. La última idea que quiero desarrollar es que ese monseñor que hoy estamos celebrando, el monseñor de los pobres, está ante un riesgo, el riesgo de la excesiva espiritualización, ese riesgo de que Romero se nos vaya al cielo y hay que pedirle desde aquí al cielo. Lo más responsable que podemos hacer como cristianos es pedir que Romero se quede aquí abajo para que pueda censurar a quienes no responden por el deber constitucional de velar por los ciudadanos. Está bien que sea un Romero de América, pero queremos que siga siendo un Romero de los salvadoreños, un Romero localizado, un Romero en el suelo, junto a los pobres, contra aquellos que, teniendo poder, abusan del poder y excluyen al pobre de los beneficios que por ley tienen. Perfecto. Don Dagoberto, tengo un minuto.
Cuénteme usted, si estuviéramos, le hubieran matado como 20 veces a Romero. ¿Hubiera denunciado, si estaríamos en este momento, hubiera denunciado el tema del Chaparral Romero, Selenel, caso fondos de Taiwán del señor Flores, etcétera, etcétera? ¿Lo hubiera hecho Romero? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Monseñor Romero tenía una posición ante la realidad y dentro de la realidad ante la coyuntura. Él pensaba, hablaba, escribía y actuaba desde el pueblo. El tema no es tanto lo que vos decís, el tema es desde dónde decís lo que decís. Eso es justamente lo que establece la diferencia. Y esa era la peligrosidad de Monseñor, que hablaba desde los humildes y pobres. Perfecto, pausa. Volvemos, señores. Ay, Dios, va. Bueno, un gusto, señor. Un gusto, Nos quedamos buenas con noches. usted. Don Dago, un placer. ¿Cómo no? Un abrazo a todos. Ve el especial Y a de todas. Romero, sábado, 7:37 de la mañana. Arrancamos. Un gusto, don Rafael. Igualmente, Sergio. Doctor, un placer. Nos vemos. Que estén muy bien. Caballeros, se quedan con Olimpia 33. Todo deporte. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 21 de mayo del 2015. Así están las cosas. Hoy por hoy, en nuestro país. Yo no sé mañana, dicen por ahí. Será hasta mañana. Que descansen y una vez más, que el Señor los bendiga a todos. Y Romero también.